y piensa que Dios no juzgará. Y piensa que parece que Dios no tiene poder. Parece que Dios está ajeno a la realidad de la tierra. Sus hijos mismos a veces piensan así. Por eso le digo, las oraciones no contestadas muchas veces bajan tu fe. Pero Él no dijo que contestaría afirmativamente todas nuestras oraciones. Él dijo, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, amén, ahí podemos pedir todo lo que queremos. Miren en este capítulo, la grandeza de Dios y digamos lo que nosotros pudiéramos tener con Dios. Amén. En nuestra pequeñez, Dios puede intervenir. Porque sabe que una de las cosas que nos sucede mucho a nosotros, a mí me pasa, especialmente cuando pongo en los noticieros y empiezo a ver el caos del mundo, empiezo a ver el poder de los malvados y las cosas que hacen, como que viene un desánimo, ¿verdad? Como que, ¿qué puedo hacer yo? Soy nadie. Somos no sé cuántos millones de personas. El otro día estuve viendo una filmación de la Ciudad de México. Hermano, no se termina esa ciudad. Las personas como yo, como usted, somos como hormigas, como un punto, un cero, así casi, ¿no? Pero por eso, mientras más leo este capítulo, más me doy cuenta que es poderosa la oración. Porque la oración mueve el poder del creador de todo esto. Mis acciones hasta cierto punto puedo hacer algo, pero muy poco. Pero mis oraciones, amén, en la voluntad de Dios. Miren, dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, dice, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados, ¿no? Son puras figuras, ¿verdad? Figuras, pero que nos dan una idea de su grandeza. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hermanos, nosotros necesitamos, yo creo, por eso es esta prédica de hoy, porque yo sé que necesitamos una inyección de entendimiento de la grandeza de Dios. ¿Quién le aconsejó? ¿Será que nuestros planes son mejores que los de Él? ¿Será que de alguna forma lo que nosotros pensamos que es lo mejorcísimo será mejor que lo que Él dice y lo que Él piensa y lo que Él... Amén. Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Dice aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Las naciones son como cuando tú llevas un balde de agua y una gotita. Así son las naciones para Dios. Y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. Amén. Cuando te pesan, ¿no? 1 kilo de papa, dame 1 kilo de papa. ¿Será que un poquito de polvo hace la diferencia? ¿Verdad que no? Para Dios, a Dios no le mueve nada de eso. Dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, dice. Y en su comparación, dice, serán estimadas en menos que nada y que lo que no es, dice. ¿A qué pues, dice el versículo 18, haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué cosa hay que se parece a Dios? Y dice el versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. La gente que hace una imagen de Dios. El pobre, dice,
escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Amén. Aquí hasta el pobre y el rico tienen sus ídolos, a los que quieren comparar a Dios. Amén. Dios no puede ser comparado con estas cosas. ¿No sabéis? Dice el versículo siguiente. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Dice, ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? A su pueblo le está hablando. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Amén. Dios es más poderoso que todo lo poderoso que se pueda sentir cualquier ser humano con poder en esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros estamos como intimidados? Porque no vemos esta grandeza, pero Él es así. El problema de su pueblo es que lo veía como muchos cristianos que no ven su grandeza, no ven. Amén. No lo ven. Dice, aquí estamos en el 23. En el 23 dice que convierten nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Dice, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino se los lleva como hojarasca. ¿A quiénes? A los poderosos, a los que gobiernan la tierra. A los que alguna vez todavía se atreven a insultar a Dios. ¿A qué pues, dice el versículo 25, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, dice, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, dice, a todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Dice. Ahora empieza a hablar a su pueblo. ¿Qué decía Jacob a Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Amén. Ellos decían, no, Dios no mira, no puedo hacer nomás lo que me da la gana, puedo hacer como tanta injusticia que había en el tiempo de Isaías. Leímos, ¿verdad? Con ustedes el capítulo 1. Llenas de sangre sus manos. Y ellos decían, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Versículo siguiente dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Será que vale la pena consagrar su vida al Señor?
¿Será que vale la pena depender de Él, de sus fuerzas, de todo, de su provisión, de su amor, de su contentamiento, de todo lo que Él nos da? ¿Será que nuestros caminos nos podrán hacer para nosotros mejores días? ¿Qué podemos hacer nosotros sin la aprobación ni la ayuda de Dios? Aún a los viejitos, dice, los jóvenes, con todo su brillo de juventud, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Cuando ya no hay fuerzas, si nosotros creemos en Jehová, si nuestra esperanza está en Él, nuestras fuerzas se renuevan. Amén. Correremos, no nos fatigaremos, dice aquí. Levantaremos las alas como las águilas. Que las águilas, ¿cómo es que se elevan? No hacen ningún esfuerzo. Simplemente extienden sus alas y el viento es el que se encarga de subirlas. Amén. Así son los que esperan en Jehová. Los que no están confiando en su propio camino, sino que le han dado a Jehová el señorío de su camino. Amén. Jesús mismo, miren hermanos, Jesús mismo caminaba así. Jesús mismo no tenía, o sea, hay gente, yo no sé por qué dicen que tenemos que tener nuestras iniciativas. El hombre no tiene que tener iniciativa. El hombre tiene que descubrir el plan de Dios. Toda iniciativa humana es deficiente por muy buena que sea. Hay buenas iniciativas, pero nada como hacer la voluntad de Dios. Porque Él tiene el plan completo. Él tiene el conocimiento de todo en una sola mirada. Él conoce el futuro, el presente, el pasado. Él es sabio. ¿Cómo podemos nosotros poner nuestras iniciativas por encima de los planes de Él? Es necio. Miren Jesús mismo en Juan 5:19, por favor. Miren, y estas frases que voy a leer aquí se repiten durante todo el Evangelio de Juan. Dice, respondió entonces Jesús, dice, y les dijo, de cierto os digo, decía, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino, dice, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo conocía sus limitaciones como ser humano. Y bien nos fuera a nosotros tener ese mismo conocimiento. Y dejar de querer seguir siendo felices a nuestra manera. De querer siendo prosperados a nuestra manera. O dejar de querer siendo bendecidos a nuestra manera. Y entender la manera de Dios y alinearnos a la manera de Dios. Jesús dice aquí que Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y esa es una de las bendiciones de la oración. Dios quiere actuar. Pero Dios nos dio autoridad y ahí es donde entramos nosotros. Y nuestra intercesión, podemos decir, le permite a la mano de Dios intervenir en los asuntos de la tierra. Amén. Porque Dios le dio a Adán autoridad sobre toda la creación y Dios no se la ha quitado. Por eso tenemos que orar. Amén. Porque todo aquí Jesús, cuando estaba Él hizo que pasara muchas cosas que siempre eran la voluntad de Dios. Pero Dios no tenía un hombre para hacerlas. Como dice en Ezequiel, ¿no? Busqué entre ellos uno que hiciese vallado entre mí y la tierra para que yo no la destruyese. No había uno.
y tuvo que venir el juicio. No había uno intercesor. Amén. Dice el versículo 20, me gusta esto. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y sabe que el Padre de Jesús es nuestro Padre. Hermanos, yo oro, yo le pido poder ver lo que Él ve, poder entender lo que Él quiere hacer. Deseo con todo mi corazón, y quisiera que no todos nosotros esté ese mismo deseo, porque así Él nos dice que Él lo amaba a su Hijo y por eso le mostraba. Entonces Él mismo dijo, Jesús dijo, ¿no ve? Él, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Y el que hace mis mandamientos, dice, yo le amaré, mi Padre le amará y me manifestaré a Él. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios está concentrado, podemos decir, en esa es el centro de su vida, hacer la voluntad de Dios, llegará a hacer las cosas que Dios quiere. Y hermanos, yo también he visto muchas cosas en este tiempo. No sé si han escuchado. Ha salido en el Deber y de aquellos hermanos que fueron a Tiahuanaco, creo, y estaban echando aceite a los monolitos y los detuvieron por estar arruinando patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, solo Dios sabe qué estaban haciendo. Pero hay hermanos, hay que los extremos, ¿no? Hay hermanos que piensan que no deben orar porque Dios es soberano y todopoderoso y Él lo hace todo. Pero la Biblia dice que Él nos usa. Amén. Hermanos, Dios ha decidido a dar autoridad a los hombres. Esto quiere decir que Él quiere hacer su obra. No solo, sino con la participación de los hombres. Desde Adán fue así. A Adán le dio autoridad. Por eso nosotros tenemos que participar en la obra de Dios. La obra de Dios se trata de hombres también. No es solo Dios. Otros, por el contrario, piensan que Dios depende de ellos para que pase cualquier cosa. Si ellos no interceden, no pasa nada. Tampoco. Aún en la intercesión, hermanos, se sienten indispensables. Se culpan porque no oraron por fulano, por cada desgracia que ocurre en el mundo. Hay gente así. También está mal. Porque sabe que Dios requiere la actuación de los hombres. Pero Él es el que se encarga de poner la carga en nosotros para orar. Amén. De lo que nosotros tenemos que estar preocupados es de estar atentos. Amén. No es tener una iniciativa de oración, sino estar atentos y ver lo que Dios quiere hacer. Amén. Y nuestro ser debe estar en esa condición de escuchar siempre con atención. Tenemos que, como hemos dicho, todo querer hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hemos visto al comienzo, ¿verdad? Tenemos que andar en justicia, tenemos que andar como... Esa es nuestra parte. Amén. El plan de Dios no es que nos llenemos de iniciativas, ni siquiera bien intencionadas. El plan de Dios es que lo descubramos ese plan y descubramos cuál es nuestra parte y la realicemos. Dios maneja. Amén. Ahí está su soberanía. Pero Él depende de nosotros, también depende de nosotros. ¿Pero de quiénes? De los que le escuchan. También otro error, hermanos, es querer que Dios haga las cosas a mi manera. Haga lo que a mí me parece, lo que me parece más conveniente. Con toda sinceridad puedo creerlo, quererlo, con la mejor intención. Pero Dios hace las cosas a su manera. Él tiene sus planes, ya están.
Ya están, hermano, él es... A él no se le escapa nada. Nosotros tenemos una inteligencia limitada, pero Él tiene todo el panorama. Amén. Nosotros debemos alinearnos a sus planes y miraremos su gloria, mis hermanos. Amén. No como esos intercesores que se creen el Simón Bolívar espiritual. Amén. Conozco tantos intercesores. Son el Simón Bolívar espiritual, quieren hacer la guerra por Dios, pero tienen sus vidas desordenadas, están llenas de rencores, no resueltos. Intercesoras con sus hogares descuidados, en desobediencia, en desacuerdo con su esposo, en rebeldía con sus pastores o líderes espirituales. Los hijos en desobediencia con sus padres, gente haciendo injusticia con su vida económica, sin pagar a sus trabajadores, y quieren ir a hacer guerra espiritual. Y quieren escuchar a Dios, que Dios les guíe. ¿Podremos confiar que ellos están siendo guiados por Dios? Amén. Hay gente que hace muchas insensateces. Yo también estaba entre ellos. Yo confié en algunas personas que nos llevaron a hacer algunas cosas. Pero no sé, solo Dios sabe. Pero yo creo que muchas personas andan bajo su imaginación y no la guianza de Dios. Lo que les motiva a actuar es lo que ellos se imaginan y no la palabra de Dios. Por eso en Proverbios 21, dice, 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice, hacer justicia, dice, y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Amén. En Miqueas, capítulo 6, el profeta dice, ¿con qué me presentaré a Jehová? Dice, y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? 6:6. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Así como hacían, ¿no?, las tribus de los dioses falsos. Y responde el versículo 8, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Estas son las cosas que le dan a los hombres autoridad. Amén. Las armas de nuestra milicia no son aceite, sal y vino. Las armas son espirituales. Efesios 6, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la palabra de Dios, el evangelio de la paz. Amén. El cinturón de la justicia. Esas son las armas de nuestra milicia. Amén. Amén, hermanos. Creo que hasta aquí la palabra de esta mañana. Espero que hayamos entendido la grandeza y el poder de Dios en comparación con nuestra pequeñez, lo bueno que es, lo más importante que es estar
en esa relación de tal manera que nosotros sepamos lo que Él quiere hacer antes de nosotros hacer muchas cosas, solo por imaginación, sin guianza de Él. Amén. Y también que estemos siempre atentos y en condiciones. Amén. Y que no como su pueblo, Israel, estemos como muchos cristianos, estén como una especie de, siempre en una especie de chicotera. Amén. Siempre siendo chicoteados por Dios, porque siguen haciendo las cosas a su manera y no desean, no anhelan, no buscan la voluntad de Dios. Amén. No es algo exhaustivo acerca de la oración, son solo algunas cosas que, como les dije al comienzo, esta es mi lectura y mis resúmenes que he estado haciendo estos 3 meses de Isaías. Me abrieron los ojos a estas pequeñas verdades que pueden transformar nuestro concepto de oración. Amén. Vamos a orar y vamos a hacer una petición de toda esta palabra. Padre, queremos orar a ti, queremos pedirte que en primer lugar siempre podamos estar seguros de tu grandeza. Siempre podamos estar seguros, Señor, de quién tú eres y de que cuando tú quieres intervendrás en los asuntos de los hombres, aunque respetas su libre albedrío y siempre lo harás. Padre, enséñanos el camino de agradarte, el camino de la buena relación contigo, el camino glorioso de sentir y entender que tú y tus palabras y tu consejo siempre es mayor que nuestro mejor entendimiento. Te pido que no seamos, Señor, este pueblo nuevo que tú has hecho en el nuevo pacto, no seamos como tu pueblo en el antiguo pacto, como un pueblo de Israel que fueron juzgados y que terminaron siendo desechados, y que el templo y todas aquellas cosas que incluso tú les mandaste construir fue destruido. Padre, sabemos que en este tiempo las oportunidades son más grandes. Las cosas que nosotros podemos hacer son aún mayores. Tú dijiste, Señor, que de los nacidos de mujer ninguno como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Padre, ayúdanos a descubrir la gloria que se nos ha conferido al hacernos vivir en este tiempo, Señor. Y al darnos tu Espíritu, el darnos, Señor, tu salvación, el habernos redimido de todos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que les haya ayudado esta palabra.